Vamos a hablar el día de hoy con nuestro gran amigo Iván Rodríguez, que además trae a dos invitadazos el día de hoy de lujo, señores, expertos en finanzas. Bienvenido, Iván, bienvenidos, caballeros. Gracias, Linet. Pues como siempre, el honor, el gusto y el placer de estar aquí contigo en este espacio, con todo el equipo de Alégrate. Y bueno, pues hoy con un tema espectacular que yo dije, la verdad hoy tenemos que ponernos de alfombra roja y caravana, porque tenemos dos invitados muy especiales, son grandes seres humanos, grandes amigos míos que aprecio demasiado, pero que además están de visita aquí en Cancún, en el destino disfrutando. Tenemos presencia internacional también, sí. Entonces me encantaría darles a ellos la palabra. Tenemos por una parte a Luis Ángel Gómez, un gran business coach, una persona de todo mi respeto en el ámbito empresarial, de negocios y capacitación, desde Guadalajara. Bienvenido. Y por otro lado... Muchísimas gracias por la invitación. Y por otro lado tenemos a Yesid Romero, también un gran líder de negocios, un experto en creación de equipos, organizaciones desde Bogotá, Colombia. Así es que ellos son los expertos hoy. Chicos, adelante, mi querido Yesid. Cuéntanos, ¿qué tenemos hoy? Bueno, Iván, realmente muchísimas gracias por la invitación a este programa, pues realmente darnos ese espacio para compartir lo que realmente, pues, información que traemos en la tarde de hoy. Es el tema del mito del dinero, ¿no? Esa gran mentira del dinero, realmente es ese paradigma, Iván, que se ha venido creando desde niños. Realmente el dinero hay que entenderlo que no es un fin, sino es un medio, es el mecanismo que utilizamos realmente para lograr construir pues ciertas metas y objetivos, ¿no? Lo que nos proponemos en la vida. Así que hoy en día entendemos también cómo está diseñado el tema del dinero para perder valor, inclusive, para seguir devaluándose frente a la inflación que hoy en día pues existe en el mundo, ¿no? De hecho, pues en Colombia, de donde vengo, pues también pasa exactamente igual. Y con mi compañero y mi amigo y socio también, pues Luis Ángel, tenemos esto para compartirles. Sí, así es, tal como decía Yesid. Bueno, primero que nada, muchas gracias, ¿verdad?, por la invitación, por el programa, disfrutando de este paraíso. Y aquí viene el primer tema de reflexión es, en realidad, ¿qué haces cuando ganas más dinero? Porque el tema no es ganar dinero, o sea, al final de cuentas todos ganamos, claro. Unos más, unos menos. Ese no es el asunto, somos bien emprendedores, sobre todo en México, buscamos por dónde, ya claro. El 2020 nos lo demostró, pero cuando llega ese dinero extra, ese bono, esa comisión, incluso te encuentras dinero en el pantalón. Exacto. ¿Qué haces con ese dinero extra? Y estamos programados para gastarlo. Ok. Ya es como, o sea, me encuentro con este escenario que es este dinero, ¿no? Que es nuevo y digo, bueno, pues tengo dinero extra, en vez de verlo como... En vez de verlo y hacer que ese dinero se produzca. El problema es que a veces por incrementar nuestro nivel de vida, a veces caemos incluso en la deuda. Y la deuda al consumo, temo decirlo, pero a las finanzas personales es el peor cáncer. Claro. Vivimos endeudados, vivimos en números rojos. 80% de la población mexicana vive en números rojos. Claro. ¿Y eso a qué crees que se deba? Pues mira, realmente se debe a muchos factores. El primero es la falta de educación financiera. Okay. Que tenemos más dinero, gastamos más, nos endeudamos. Segundo, el dinero, como decía decir, el dinero es deuda. Se crea a través de la deuda, así está diseñado. Y todavía vamos con otro tercer factor. Ahorramos para gastar. Okay. Y entonces la inversión cuando llega, la creación de activos, la creación de ese algo que nos permite llegar a esa parte. Claro. Ahora, por ejemplo, hay algo que sucede y platicando de esto, no se me ocurre porque es algo en lo que yo me he encontrado, me imagino que mucha gente también, y es que en el momento en el que nos encontramos con un aumento de sueldo, por ejemplo, también empiezan a aumentar nuestros gastos y siempre nos sentimos ahogados, no importa la cantidad de dinero que ganemos, siempre nos sentimos ahogados. ¿Qué pasa? Exactamente, porque las personas están preparadas, no tienen esa formación, esos hábitos, esa educación para qué hacer cuando tengo ese dinero extra, porque inclusive en los colegios o en las universidades nunca nos enseñaron. O sea, no hay una especialización en temas de finanzas, que sería genial en las universidades, en los colegios, inclusive en los niños, ¿no? Lo que decía Luis Ángel, el tema del ahorro es para generar o adquirir pasivos. Por ejemplo, las fechas especiales, la gente ahorra durante un año, viene a Cancún, ¿verdad? Pero es pagando tarjetas a las cuotas, ¿no? Lo que conocemos. ¿Y por qué no adquirir esos viajes o esas cosas de contado? Porque más bien no tener esa formación de cuántas fuentes de ingresos diferentes tenemos. Okay. Muchas personas dependen de una sola fuente hoy en día, y lo acaba de decir Luis Ángel. El tema de la pandemia en pleno 2020 lo demostró, que aparte de que no hay educación, pues no estamos preparados para enfrentar todo lo que se
que vino, ¿no? Claro. Con ese momento en pandemia. Así que si miramos un poco más allá y profundizamos sobre el tema, es cuántas personas hoy en día que han logrado tener éxito, y no solamente éxito financiero, pero en todas las áreas de la vida, ellos dependen de 5, 8, 10 fuentes diferentes de ingresos que no dependen de ellos, de su esfuerzo personal, ¿no? Que eso es bien importante resaltarlo, porque si estudias un poquito más o miras la historia de las personas que hoy en día pues han logrado grandes cosas, ellos, aparte de la educación, la acción que han implementado y lo que han puesto es, ok, este dinero que no contaba con él o de pronto lo recibí, en vez de comprar un pasivo o en vez de malgastarlo, un coche nuevo, una moto. Exacto, en vez de, esperemos un poco el Porsche, ¿no? Esperemos un poco la casa de campo, de playa, porque esto no lo ponemos a trabajar en un sistema que precisamente nos permita generar esa otra fuente de ingresos. Claro. Y de esa manera pues ponerlos a trabajar a favor de uno, ¿no? Algo que desconoce la gente mucho es el interés compuesto. Interesante ese tema. Por ejemplo, los bancos que ya conocemos te aplican muy bien lo que es el interés compuesto en contra de uno con la deuda, los intereses que uno siempre está pagando. Y lo otro es que para el favor de uno es el interés simple. Esto ¿Y cómo nosotros podemos empezar como a familiarizarnos un poquito más con esos términos, a conocerlo? Porque ahora tú me hablas, yo siento que estoy en Marte, no entiendo nada. Interés compuesto, ¿qué es eso? ¿No? Entonces... Ok, mira, bien interesante. Exactamente a raíz de la experiencia, obviamente la especialización, a la profesión que pues, las personas manteniendo, más con el tema financiero, porque es un tema muy amplio realmente. Efectivamente la gente cuando le hablas de interés compuesto dice, pero oye, yo no lo he escuchado, ¿cómo funciona eso? Okay. Si miramos un poco el tema de los bancos, cómo te aplican ese interés mes a mes, y entre más tiempo pase y tengas esa deuda con el banco, pues más le conviene al banco, porque termina siendo más los intereses que hay que pagar que el mismo préstamo. Wow, ¿sí? Okay. Entonces, de hecho, se habla de que el factor más amigo del interés compuesto es el tiempo. El tiempo depende cómo lo mires. Ahora, si tú pones un dinero a trabajar con un interés compuesto a favor de uno, viene haciendo esa famosa magia que decimos, ¿no? ¿Cómo te incrementas el capital más interés? Porque es capital interés, se va sumando mes a mes. Claro. ¿Sí? Ahora, el interés simple, pues lo que te digo, aplican los bancos muy bien con los beneficios. ¿Sí? Si tienes $100 y se aplican el interés simple, pues simplemente te van a dar un 2, un 3, pero fijo, mensual. Inclusive no mensual, anual, ¿no? Que el banco pues lo manejas anual. Y pues bueno, mi estimado Isabel lo sabe muy bien. ¿Y qué podríamos hacer, por ejemplo, por si ya tenemos una deuda, ya no sé cómo salirme de eso? ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Fíjate que eso es muy simple. Hablamos de esta sección cambiando el chip. Y aquí viene esta parte del cambio de chip. El cambio de chip sería, normalmente tenemos ingresos, gastamos, y si nos sobra, que nunca sobra, pues a ver qué hacemos con él, ¿no? Sí. Invertimos. Y la verdad es que nunca va a sobrar, porque siempre estás con la deuda. Y si lo cambiamos, si hacemos el ejercicio, tengo mis ingresos del 100%, aparto un 10, aparto un 20% y me ajusto al otro 80%. Okay. El Porsche puede esperar, la casa de playa puede esperar. No la tenías, no naciste con ella. Esa es parte de la educación y el cambio de chip. ¿Qué hago con ese 20 que aparte? Lo ideal es ponerlo a trabajar con interés compuesto para, primero, pagar tus deudas. Okay. El es como primer paso. quitarme toda esa carga de la deuda para ya no ir arrastrando. Para que llegues a una paz financiera. Okay. O sea, si llegas a una paz financiera, eso es el detonante de tener todo en equilibrio. Okay. No es lo más importante, pero sí es el detonante. Claro. Y tú te libras de todas las deudas a nivel personal. Ojo, que la deuda al consumo es de las peores, porque esa es la que más genera y al final te la comes. Claro. O sea, pagar el súper con la tarjeta de crédito no es buena idea. Y por No ejemplo, ¿qué idea. otro tip así como sencillo, ¿no? Como sin un lenguaje tan complicado, hablando financieramente? El pago de tarjetas, por ejemplo. Hay varios métodos. El más sencillo es empieza con la que más te genera dinero, que intereses, y empieza a pagar. Las otras déjalas un poquito de lado. Terminas esa y empiezas con la que sigue. O sea, ponlas en orden de deuda. Okay. Ese sería otro tip. Poner ese excedente a opciones, que hay muchísimas en el mercado. De hecho, nosotros manejamos muchas opciones en el mercado para generar ese interés simple y, ese interés compuesto, y con esos beneficios vas liquidando las deudas.
Buenísimo. Yo sé que ustedes, bueno, hacen muchísimas conferencias alrededor del mundo, ayudan a la gente, ¿no?, a entender un poquito más la cuestión de las finanzas personales y pronto, me imagino también, Iván, me estabas contando que se vienen eventos, así que ¿dónde los podemos encontrar en redes para que la gente se una? Claro, pues por optimizar el tiempo me pueden contactar a mí y ya podemos desde luego canalizarlo a las plataformas de mis amigos y acompañantes. Mi nombre es Iván Rodríguez, mis redes sociales son ivanrdz.oficial en Instagram y en Facebook Iván R Oficial. Ahí podemos estar en contacto. Sé que los términos pueden sonar rimbombantes, muy de mucha especialidad, pero la clave está en cambiar el chip y, como siempre lo digo, la educación, no la educación tradicional o simple, no conformarse con eso, sino el punto es entender que necesitamos educarnos en las áreas que sabemos, que no somos expertos, que no somos los mejores, y dices, bueno, pues ¿cómo puedo apartar ese 10 o cómo puedo invertir si no me sobra? Bueno, educación financiera y fuentes diversas de ingreso, ya lo decía Yesid, diversificar. Muchas gracias, Yesid, gracias Luis Ángel, gracias Iván. Gracias a ustedes. Con esto vamos a hacer una pausa, familia, y regresamos.